cristiano no puede estar endemoniado porque no pueden haber dos espíritus en un cuerpo. No puede estar el Espíritu Santo y puede estar un demonio en un cuerpo. Una influencia es como que yo te lleve a hacer algo, te arrempuje a hacer algo, pero ya cuando se habla de una persona endemoniada, ya se está hablando de una persona que no tiene el control de sí. Los cristianos le han dado más prioridad a la tiniebla que al Espíritu Santo. A veces nosotros no estamos siendo víctimas de cosas espirituales, nosotros estamos siendo víctimas de nuestro propio comportamiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí en una nueva entrega de lo que es Te Conviene TV. Estamos demasiado regocijados, bendecidos y a la vez en victoria, porque hoy no estoy solo. Siempre, como de costumbre, estamos con el favor de Dios y estamos con mi hermano Dionis. Bendiciones, bendiciones mil para esa audiencia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya, poderoso. ¿Cómo te sientes, Dionis? Estamos bien en la mano de Dios. Yo del tiempo he dicho que estamos en la mano de Dios. Amén, amén. Verdaderamente estamos agradecidos. Tuvimos un encuentro fuerte en lo que fue el video anterior, donde hablábamos muy profundo acerca del matrimonio. Si usted quiere, puede ir aquí arriba en sugerencias y puede encontrar donde estuvimos tocando algunos puntos acerca de lo que es el matrimonio. Pero hoy, ¿qué tú me traes hoy? Dame gravedad. Dios mío, hoy te vamos a hablar, profeta, la naturaleza de los demonios. La naturaleza de los demonios. Para dar inicio a este contenido, bendigo a la audiencia de una manera poderosa. Bendigo a los pastores, los ministros, cada uno de ellos. En el nombre del Señor les bendigo a todos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 12. Estaré leyendo la versión K2. Porque no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, demonios celestiales. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque son vida, Eterno Elohim, gracias. El libro de Efesios, ministro, nos da una sugerencia muy importante, y es que dice, porque no estamos peleando con carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra principados, y debemos saber que es un principado, que es un conjunto de demonios que toma una posición, una legalidad para operar en la atmósfera terrestre y necesita un cuerpo. Entonces, para hablar de naturaleza tenemos que ir al principio, ¿verdad? Al principio, donde ellos primeramente eran ángeles. Luzbel y los ángeles que estaban en el cielo, ¿verdad? Fueron expulsados a la tierra por causa de unas contrataciones que tenía Luzbel en el cielo. Dios se da cuenta del procedimiento, de lo que se está armando, y Dios lo impulsa a la tierra. Es decir, Dios lo excluye del cielo. Entonces, la naturaleza de los demonios. Para nosotros entrar en gravedad, ¿qué es un demonio? Un demonio, podemos ver el significado en el griego. El griego lo describe como escartatos, seres inteligentes, y su capacidad es moverse más rápido que la luz y traer la influencia al globo terráqueo. ¿Cuándo pasan a ser demonios? Cuando salen de la atmósfera de Dios y entran en el globo terrenal y en el globo espiritual. Me explico. Hay dos globos, ministro, que es cuando ellos salen de la presencia de Dios, de la máxima presencia de Dios. Dios lo impulsa, salen de la atmósfera, ¿verdad? Entonces caen a la tierra y esto provoca un cataclismo. Y ahí es que aparece la primera aparición de los demonios. Es decir, un demonio es un ser que ya trabajó como militante en el reino de los cielos y pasa como a otro orden, pasa como a otra alineación o pasa como a otro comando. Exactamente. Es un ser como desertor. Exactamente. Son como espíritus ilegales en la tierra ahora mismo. Oh, gloria. Espíritus ilegales que para ellos poder existir o moverse en este globo terráqueo necesitan un cuerpo. Okay. Por eso es que tú ves... Explícate profundo ahí. ¿Cómo así? Mira, cuando tú dices que ellos son ilegales, la única manera de ellos operar es entrar en un cuerpo. Es decir, que un demonio no puede salir así por así. No, necesita un cuerpo. Necesita un cuerpo. Por ende, todo lo que es espiritual se discierne espiritualmente, ¿verdad? Entonces, para ellos poder existir en esta metáfora, en
me voy a poner en el globo terráqueo, ¿verdad? Que es donde nosotros operamos. Para ellos poder hacer la guerra, necesita un cuerpo. Por ende, por ejemplo, yo te levanto un ángel, no, yo estoy siendo influenciado. Por eso yo digo que hay cristianos que pueden ser influenciados, no endemoniados, ¿verdad? Porque los demonios necesitan un cuerpo para poder pasar la influencia a la persona y hacer su trabajo en la tierra. Yo quiero que tú me toques un punto, porque este es un punto que se toca mucho. Y es acerca de si puede un cristiano ser endemoniado. Y la gente a veces habla de influencia, habla de una persona endemoniada. Yo quiero que tú expongas aquí la diferencia entre alguien endemoniado y la diferencia entre algo influenciado. Poderoso. Tú sabes que para hablarte de influencia tendría que irme al principio. En el principio, la serpiente fue influenciada por Satanás, ¿verdad? Para la tentación de Eva. La influencia es algo que llega a tu coeficiente intelectual, es la información de lo malo, de la maldad. Cuando la influencia llega al cristiano, el cristiano tiene la capacidad de elegir si lo hace o no lo hace. Sí, muy fuerte. Pero un cristiano no puede estar endemoniado porque no pueden haber dos espíritus en un cuerpo. No puede estar el Espíritu Santo y puede estar un demonio en un cuerpo. Si nota algo, cuando una persona se arrepiente, ¿verdad? Hay un texto que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Dice, mas no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Pero cuando el espíritu llega a ministro, dice que le encuentra barrida, le encuentra adornada, pero aún no entra. Son tan inteligentes, ministro, que aún no entran porque ellos saben que alguien ordenó esa casa. Dice que va y toma 7 espíritus peores y luego deciden entrar. O sea, los demonios no están desorganizados. Ellos no trabajan desorganizados. El reino de la tiniebla es uno de los reinos más organizados. Es muy fuerte. Mira, y aportando un poco un punto acerca de lo que es la influencia, cuando alguien está influenciado, endemoniado, la diferencia, tiene que entender que influencia es como una motivación o idea. Es Exactamente. decir, una influencia es como que yo te lleve a hacer algo, te arrempuje a hacer algo, pero ya cuando se habla de una persona endemoniada, ya se está hablando de una persona que no tiene el control de sí. Es decir, ya esa entidad tomó el control de mí, la sangre de Cristo me cubre en el día de hoy, toma el Amén. control de mí y opera en mí como si fuera yo. Pero la influencia es como una idea o como algo como que te impulsa a hacer algo que tú no quieres o que tú quieres hacer. Eso es terrible, profeta. La influencia, lo primero es que la influencia que traen los espíritus inmundos vienen del reino de la tiniebla. Son como órdenes, decretos que el enemigo le da, Satanás, el Señor reprenda, le da a los espíritus, misiones. Por ejemplo, hay una iglesia prendida, ese joven está buscando a Dios. Vamos a buscar los métodos para que esa persona pueda caer de la gracia divina en la cual está gravitando, ¿verdad? Por eso es que hay mucha problemática dentro de la iglesia ahora mismo y ese ministro que yo veo evangelista reprendiendo demonios sin conocimiento, sin saber lo que es un demonio. Por ende, hay evangelistas que reprenden, te reprendo, Dalila. Vamos a tocar ese punto, porque he visto un sinnúmero de gente llamando demonios por diferentes tipos de nombres. He visto gente, no, que el demonio de la mentira, que no el demonio de la pereza, no, que demonio de sueño, no, que demonio de batida, no, que demonio de jugo, no, que demonio de arete, no, que demonio de brace. Ahora yo quiero que tú ilumines un poco a la multitud y tú me digas, ¿tienen nombre los demonios? Poderoso, buen punto, ministro, buen punto, de veras. Para mí los demonios no tienen nombre, para mí los demonios poseen el nombre que le da a la persona cuando hace la acción. Por ejemplo, Satanás trae la tentación, pero cuando tú accedes a la tentación, entonces tú cometes el pecado. Satanás nunca te va a llevar el pecado, te va a abrir la boca y te lo va a hacer masticar. Él te pone la tentación, ¿verdad? Entonces luego de ahí, cuando tú accedes a la tentación, entonces tú es influenciado, pero también es endemoniado al instante, porque tú estás obedeciendo esa ley. Mira, te digo esto, Dalila para mí no es un demonio. ¿Sabe por qué? Cuando te va al original, encuentra que la definición de Dalila es mujer flaca y floja. Eso es lo que significa Dalila. Y Sansón era un hombre robusto y fuerte, ese es el significado. Sin embargo, hay personas que reprenden a Dalila como un espíritu. Dalila no es un demonio. El significado de Dalila es mujer flaca y floja. Hay otro tipo de cristiano también que te reprendo, Santa Marta.
Pero eso porque la ven en un cuadro pintado, una mujer con una serpiente, se hace la ilusión que es un espíritu. Sin embargo, ese espíritu no posee ese nombre propio. Son personas que quizás han pintado ese cuadro, ministro, entonces los cristianos le han dado más prioridad a la tiniebla que al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que ven un demonio de ahí, pero hay personas que no sienten el Espíritu Santo de ahí Y que no ven ángeles. y que no ven ángeles, porque no todo el tiempo tú vas a estar viendo demonios. Muéstrame algo de Dios. O sea, tú conoces más el reino de la tiniebla que el reino espiritual. Por lo menos yo he visto que la mayoría de cultos, desde que se comienzan atando a Satanás y reprendiendo a los espíritus. Pienso yo, una humilde opinión que yo puedo dar, que yo digo que los cultos se deberían empezar adorando y alabando a Dios. Amén. No atando entidades que ni siquiera existen, ni siquiera operan en el momento. No. Porque cuando tú dices, toda la gente que nos va a ver este video le va a llegar, tiene que entender que Satanás no es omnipresente. Es decir, cuando tú dices que Satanás te está haciendo la guerra a ti en ese momento específico, tú me estás diciendo a mí que hay millones de niños que están siendo perseguidos, están siendo matados en diferentes países. Entonces, ¿quién es que está haciendo eso allá? Es decir, hay niñas que están siendo secuestradas en diferentes países, gente que están siendo suicidados, gente que están siendo ahorcados. Hay cosas más profundas en niveles de maldad que están operando en el mundo y tú por un dolor de cabeza ya dices que Satanás es que está ahí puchando. Pero que Satanás no es ni presente. Es decir, Satanás puede estar en un solo lugar a la vez. Amén, profeta. Gracias que tú haces la pregunta. Quiero aclarar algo a la audiencia. Tienes razón en eso, ¿sabes? Satanás no puede estar en todo lugar a la misma vez. Quien lo puede estar es Dios, ¿verdad? Amén, porque amén. Omnipresente. Es un punto muy importante que tú has tocado, ministro. Y es que hay gente, como tú dices, inicia un culto, reprendo al diablo, en esta noche métase en comunión, en esta noche vamos a sacar los espíritus. Yo creo que no puede haber espíritu en una iglesia. No puede haber demonio dentro de una iglesia. Pueden haber personas que sean influenciadas, pero un demonio no puede habitar donde está el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios es el principal en tu iglesia, Satanás no puede estar en ese lugar. Hay gente que reprende al diablo, pero yo creo que no he visto en este mundo la primera persona que haya peleado con Satanás o lo haya reprendido. ¿Tú sabes por qué, ministro? En el libro de Judas encontramos que el arcángel Miguel contiende por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel dice que el Señor te reprenda. Está hablando de jerarquía. El arcángel Miguel es un ángel que tiene mucha jerarquía. Por lo tanto, quien está presentándose en ese evento es Satanás. Por eso que hay gente que reprende a Satanás, reprende a los demonios, pero tienen enemigos en la iglesia. Dios. Y tú no puedes reprender al diablo con una persona enemiga en la iglesia porque el reino no se divide. Cada vez que Satanás ataca a una persona es porque tiene prioridad en esa persona. No, y que una persona que representa un peligro o representa una amenaza grande en lo que es el mundo espiritual. Es decir, yo he visto tanta gente que dicen, no, Satanás me está haciendo la guerra, pero cuando tú analizas y tú escaneas su paso, es decir, Satanás no pierde su tiempo. Es decir, es una pérdida de tiempo. Exacto. Que Satanás te haga la guerra a ti porque tus obras no cumplen los requisitos para que él te haga la guerra. Oye, qué tan profundo es este asunto. Es decir, donde hay gente que están metidos en una montaña que tienen 40 y 50 días pagándole el precio a Dios, tú que lo que para es semana por semana viendo una serie de Netflix, que se termina una serie y ya tú estás esperando que comience la otra y tú hasta das cuarto de que para que la serie avance, Amén. para tú poder verla, y tú me estás diciendo a mí que Satanás te está haciendo la guerra. Y más bien yo puedo decir algo: muchas veces nosotros no estamos siendo víctimas de cosas espirituales, nosotros estamos siendo víctimas de nuestro propio comportamiento. Amén, así es. Es decir, hay cosas que nosotros pensamos que la estamos recibiendo y es producto del reino de la tiniebla, cuando son producto de malas decisiones que nosotros mismos tomamos, no por influencia demoníaca, sino por nuestro propio comportamiento y de nuestra forma de movernos. Es decir, nosotros hoy en día queremos espiritualizar todo. Nosotros queremos todo lo malo que nos pasa de una vez se lo atribuimos a Satanás. Y muchas veces Satanás ni te conoce, Satanás no sabe ni que tú no existes y tú le estás haciendo la guerra a él. Eso le pasa como a los hijos de Seban, que ellos reprendían el demonio en el nombre de Cristo que predicaba Pablo. Y los espíritus le decían: a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo. Dijo: ¿y ustedes quiénes son? Se supone que cuando habla de este texto es porque ellos no tenían identidad.
Tú puedes identificarte con tu cédula tu cédula, ¿verdad? O un acta de nacimiento que diga Moisés nació en X fecha. Tú te estás identificando. Pero los hijos de Seba no tenían edificación. Y esto lo traigo a consideración a la iglesia. Hay personas que están reprendiendo su espíritu que no están dentro de la iglesia en ese momento, que cuando la persona los reprende con la autoridad de Dios, en el nombre de Cristo, si el espíritu no está en ese momento en la iglesia, el espíritu se manifiesta. Por eso que hay personas que cogen lucha con demonios y te reprendo y sale, y el demonio no sale porque estás reprendiendo a Marco cuando quien está ahí es Pedro. Entonces hay personas que tienen que tener esto claro. Los espíritus no se vienen manifestando dentro de la iglesia. Hay personas que están influenciadas, ¿verdad? Y como están influenciadas, se le manifiesta el demonio porque dan prioridad, le dan orden, ordenanza. Nota esto, Jesús llega a Gadara, ¿verdad? Cuando Jesús llega a Gadara, dice que hay un endemoniado gadareno que nadie podía atarlo en ese entonces. Nadie le ponía en grillo, lo rompía. Y el demonio sale al encuentro de Jesús y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Legiones porque somos muchos. En la antigüedad, según la mística judía, dice que una legión se componía de 6.000 a 8.000 demonios. O sea, el hombre tenía muchos espíritus. Ahora, ¿qué función hacían 6.000 demonios en un solo cuerpo? ¿Qué función hacían? ¿Cuántos demonios puede tener un ser humano en un cuerpo? O sea, el cristiano no es influenciado simplemente por un espíritu. Por ejemplo, el que chismea tiene una influencia. El que roba, el que critica, el que mata a su hermano también está influenciado y cuando lleva a la práctica ya está endemoniado. Porque son como órdenes que Satanás te pone en la mesa para que tú la aceptes. Cuando tú la aceptas, ya tú no tienes autoridad de reprender ningún espíritu. Y algo que tú tienes que entender, Dionis, muy profundo, que muchas veces hay gente que habla mentira, hay gente que chismea y no es producto de ningún demonio, de ninguna influencia, sino producto de su propia costumbre que ellos adquirieron. Dios mío. Es decir, muchas veces tú le estás reprendiendo a alguien un demonio de mentira, le estás reprendiendo un demonio de robo, cuando en realidad no tiene que ver con nada espiritual, tiene que ver con un mal comportamiento que ellos tienen en el momento. Costumbre. Es decir, una costumbre que ellos adquirieron. Es decir, no descarto que haya personas porque hay espíritus que operan en la mentira. No espíritus de mentira, no, espíritus que operan en la mentira. Espíritus que operan en el chisme, no que hay un demonio de chisme, porque es que tú no le puedes asignar nombre que, es decir, que ni se pueden mencionar. Y no es eso, profeta, tú sabes que también tienes razón, pero te explico algo más profundo. Hay gente que le han puesto nombre a demonios que no están en la Biblia. Dios. Y cuando tú le mencionas nombres de espíritus que no aparecen en la Biblia, tú estás siendo distorsionado de la verdad. Tú no tienes la capacidad de reprender al diablo cuando tú estás distorsionando la verdad o quebrando la verdad. Cuando tú quieres la verdad, por ejemplo, me explico. La Biblia no aparece que hay un demonio que llame Santa Marta. Sin embargo, usted reprende a Santa Marta. ¿Quién te dio la orden de reprender ese espíritu cuando no aparece en el mundo espiritual? Yo te voy a hacer una pregunta, vidente. Vamos a entrar profundo. En tu ministerio, en tu trayecto de ministerio, ¿tú nunca has reprendido a Santa Marta? En mi trayecto de ministerio, profeta, cuando inicié, ¿verdad? Tú sabes que nosotros, unos años atrás, los predicadores o la iglesia ha aprendido muchas cosas y creo que hemos cometido muchos errores cuando éramos quizá un poco nuevos, ¿verdad? Y es que nosotros, cuando iba un predicador a nuestra iglesia, decía, reprendo a Santa Marta, y uno que quería subir, ¿verdad? Que venía en el fuego, entonces uno lo hacía sin el conocimiento de saber a quién está reprendiendo. Y eso hizo mucho daño a las iglesias, porque hay gente que no estudia, la iglesia no quiere estudiar. ¿Me entiendes? Y esto de hablar de estos espíritus, lo primero que dice Eclesiastés capítulo 6, verso 2, y es que no estamos peleando contra sangre ni carne. Entonces tú no puedes reprenderle un espíritu en la carne porque no se va. Eclesiastés. Efesios 6, verso 12. Amén. Tú no puedes reprender un espíritu en la carne porque no se va. No te va a obedecer. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para uno reprender un espíritu? Para reprender un espíritu, número uno es vivir en el Espíritu. Pero en el Espíritu Santo, obvio. Que es quien te va a dar la convicción de discernir lo que se está moviendo en ese entorno. Si yo le pregunto al presidente Luis Abinader, ¿usted vio el espíritu que está ahí? Él va a decir, ¿cuál?
Él no lo puede ver porque no puede discernirlo, porque Él no es espiritual. Ahora, hay cristianos que tienen el Espíritu Santo que disciernen el Espíritu antes de que llegue. Porque es que Dios te mete en una metáfora, ¿verdad? Dios te muestra el reino de la tiniebla tal y como es. Es más, profeta, yo me atrevo a decir que Satanás es un mensajero de Dios. Dios, explícate Es eso. un mensajero. Recuerda, en el libro de Job dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse, entre los cuales vino Satanás. Dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y toma un principio, él dice, pero que yo he rodeado, pero hay un cerco, que no puedo introducirme a Job, no puedo tocarlo. ¿Y cómo no te va a ser fiel si mira lo que tiene? Y él le dice, ve, quítale todo lo que tiene, más no toque su alma. Entonces es un mensajero de Dios. ¿Puedo ir? No puedo. ¿Puedo estar? Y es como un juicio. Satanás está aquí como para juzgar a Job. Es como un juicio. Pero para hacer algo tiene que ir ¿dónde? Donde Donde Dios. Dios. Y Donde que ahí es Dios. que muchas veces nosotros estamos equivocados y nosotros tenemos a Dios y a Satanás en un ring de boxeo Peleando, exacto. peleando y que no, que Satanás me está haciendo la guerra y que Satanás aquello y que Satanás lo otro y que mi Dios va a vencer a Satanás. Es que no es una lucha, es que no es una guerra. Dios no tiene contrincante, Dios no tiene contrario. Nadie le puede hacer el frente a Dios. Es decir, usted tiene que dejarse de estar creyendo ese cuento de Paquito y usted pensar que Satanás y Dios tienen una lucha, tienen una guerra constante. Eso no es así. Dios es un ser supremo. Satanás está por debajo del estrado de los pies de Dios. Amén. Es decir, Satanás no puede operar cuando él quiere. Satanás tiene que esperar una orden. Satanás tiene que esperar una señal. Ministro, yo te voy a hacer una pregunta, ministro, ya que tocaste el tema, ¿verdad? Que hay costumbres humanas que realmente la persona la han catalogado como que son demonios y son costumbres humanas, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú me digas, si Satanás dejara de existir en la tierra, ¿el mal continuara? Esto está demasiado profundo. Mira, comparte, dale like, suscríbete, comenta, déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Yo sé que este contenido va a ser de edificación. Repíteme la pregunta, vidente. Ya con esto vamos a cerrar. Esto te conviene. Si Satanás dejara de existir, ¿existiera el mal en la tierra todavía? ¿Continuara? Toda la audiencia tiene que entender que aunque Satanás deje de existir, como quiera el mal va a seguir igual. Porque tú tienes que entender, la Biblia dice que cuando tú te vas al libro de Génesis, que el designio de los pensamientos del hombre era de continuo al mar. Es decir, Satanás es encargado de crearte una atmósfera, pero no de hacer el mal. Es decir, ya el mal está en el hombre. Es decir, aunque Satanás dejara de existir hoy, como quiera la maldad va a seguir existiendo, porque ya la maldad está en tu corazón, está en mi corazón y está en los corazones de los que están ahí. Entonces usted tiene que orar para que esa maldad no se manifieste y usted pueda servirle a Dios de corazón. Dele like, comparta, comente. Usted puede ir al canal de Dionis, puede ir a su Facebook, puede ir a su Instagram. Pues vaya, dele cariño allá, de su comentario. Yo sé que va a ser de mucha bendición este contenido. Yo sé que te gustó, entonces compártelo. Suscríbete a nuestra plataforma si no estás suscrito. Esto fue Te Conviene TV. Poderoso, Dios les bendiga y recuerden, para contacto, el teléfono 809-299-7962 y estamos para ayudarle, estamos para servir. Dios le guarde.